Observando las estrellas. La práctica de observar las estrellas hace referencia a ser consciente de ciertos puntos de acupuntura en la práctica de Qigong. Dado que el Qi sigue la mente, poner nuestra atención en estos puntos de acupuntura ayuda a nutrir el Qi en estos centros energéticos. Al ser conscientes de las conexiones y relaciones que existen entre estos centros energéticos, ayudamos a lograr una mayor unificación del Qi del cuerpo. En el contexto del método del cuerpo y la mente, el método de observar las estrellas sirve para profundizar aún más la unificación de la entidad holística del cuerpo y la mente. Cada segmento del método utiliza grupos de puntos específicos que debemos observar mientras realizamos la práctica. El método de observar las estrellas se considera una práctica avanzada del segundo nivel de Zhinen Qigong. La razón es que debemos poder ser conscientes de estos puntos de acupuntura, pero sin perder la relajación de la mente y el cuerpo, ni perder la atención a las sensaciones y transformaciones de Qi internas que ocurren durante la práctica, por lo que se asume un alto nivel de familiaridad con la práctica básica del segundo nivel. Los tres grupos principales de puntos que debemos estar observando, tenemos tres grandes grupos de puntos que vamos a estar observando en diferentes momentos de la práctica. Es recomendable trabajar con cada grupo de puntos en aislamiento de nuestra práctica primero, y una vez que podamos identificar estos puntos sobre el cuerpo con facilidad, es recién ahí que podemos o se recomienda empezar a integrar este sentir con la práctica principal y con la práctica de cada uno de los segmentos del cuerpo y la mente. El primero de los grupos se llama las 7 pequeñas estrellas, que está compuesto por Ta-Tuay, que está en un punto ubicado entre las vértebras C7 y T1. La C7 es esta vértebra que sobresale a la base del cuello. Justo por debajo es en el espacio intervertebral es que se encuentra el punto Ta-Tuay. Bai Hui, que es la coronilla, el punto más alto en la cabeza. Podemos ubicarlo desde el punto más alto de la oreja, vamos hacia arriba, hacia la línea media del cuerpo, y de ahí 1 centímetro hacia atrás. Podemos buscar sobre el cráneo una pequeña depresión y ahí es donde se encuentra Bai Hui. Yin Tang es el punto normalmente asociado al tercer ojo. Lo podemos encontrar si dibujamos un triángulo equilátero. Tomamos la distancia entre la esquina de los dos ojos y con esta distancia desde una de las esquinas subimos hacia la línea central y en este espacio es que se encuentra Yin Tang. Ru Zhong, que es en los hombres es el centro del pezón, se encuentra ubicado entre las costillas cuarta y quinta. Y Fu Xie es un punto que está ubicado 5 dedos desde el ombligo, apoyamos 5 dedos hacia abajo del ombligo y desde la línea central también 5 dedos hacia afuera. Y ahí es bilateral, es un punto bilateral, es decir, a ambos lados del cuerpo con la misma distancia. Y ahí es donde se encuentra Fu Xie. El segundo gran grupo es las 7 grandes estrellas. Las 7 grandes estrellas están compuestas por Su Wai Huai, que es el malleolo externo en los pies. Es el hueso que sobresale en el lado de afuera de ambos pies. Huan Tiao, que es si nosotros tensamos los muslos, vamos a sentir una depresión en el medio de los muslos, en los laterales del cuerpo. En el centro de esa depresión es que se encuentra Huan Tiao. Migmen, que se encuentra entre las vértebras L2 y L3. Bai Hui, como ya mencionamos antes, es el punto más alto en la cabeza. Hua Gai, que se encuentra en la línea central sobre el pecho, a la altura de la primera costilla. Y esas serían entonces las 7 grandes estrellas. El tercer gran grupo es las 7 estrellas inversas, que este es un grupo de puntos que vamos a estar utilizando cuando trabajamos los segmentos de los brazos. El primero de los puntos es Yang Qi. Yang Qi se encuentra en la muñeca
en el centro, si flexionamos la muñeca, vamos a encontrar una depresión. Ese es Yang Qi. Es bilateral. Xiang Yu se encuentra, el próximo punto, también bilateral, se encuentra en el hombro, la parte externa. En el momento en que el hombro empieza a unirse con el brazo, si nosotros elevamos el brazo, vamos a encontrar un huequito que se forma. Ese es Xiang Yu. Ta Chui, como ya dijimos, entre las vértebras T7 y T1. Y Tao Dao entre las vértebras T1 y T2, es decir, una vértebra más abajo de Ta Chui. Y el último punto es Wei Lu, que es la punta del coxis. Entonces vamos a ir desde las muñecas hasta el hombro, hasta Ta Chui, Tao Dao, Wei Lu. Esos son los puntos que vamos a estar trabajando cuando trabajemos las 7 estrellas inversas. Hay un cuarto grupo que vamos a estar utilizando en el segmento de arquear la espalda, que es un grupo de puntos utilizado para enviar chi a los huesos. Está compuesto por dos grupos de puntos. El primer grupo está compuesto por Tianzu, que es en el cuello, la base del cuello, hay dos grandes tendones. Estos dos grandes tendones, al costado, lado externo, cuando se unen con el cráneo, hay una depresión. Ese es el punto que estamos buscando. El próximo punto es Dasu, que se encuentra entre las vértebras T1 y T2, es decir, a la misma altura de Tao Dao. Tao Dao se encuentra sobre la columna. Dasu se encuentra a la misma altura, pero dos dedos de distancia hacia un lado y dos dedos de distancia hacia el otro, es bilateral. Entonces vamos a tener dos Dasu, digamos, a dos dedos de distancia desde la columna a la altura de Tao Dao, es decir, entre las vértebras T1 y T2. Y el tercer punto del primer grupo es Nushi, que Nushi se encuentra en la base del tendón de Aquiles, donde el tendón se conecta con el talón. Entonces, tenemos este punto en la base del cráneo, Tianzu, después Dasu a los costados de Tao Dao y Nushi conectándose con el talón, a la altura del tendón de Aquiles. El segundo grupo, dentro del grupo de puntos que usamos para enviar chi a los huesos, está compuesto por Yongchuan, que es el punto en la base de los pies, Laogong, el centro de las palmas, Huiying es el perineo, y un punto que se encuentra si trazásemos una línea entre Du-Chi, el ombligo, y Mik-Men, y que atraviese el cuerpo, digamos, a la mitad es que se encuentra este punto sin nombre donde queremos también enfocar nuestra energía. Ya vamos a ver cómo se utilizan todos estos puntos, pero vayan familiarizándose con la ubicación y con los nombres para que cuando estemos explicando los segmentos no sea algo extraño y puedan ubicar de lo que estoy hablando. ¿Cómo practicar observar las estrellas? La forma de observar los puntos es con una mente relajada. Si nos enfocamos demasiado, el chi se estanca. Si no nos enfocamos lo suficiente, el centro energético no se activa. La forma correcta es simplemente ser conscientes que el centro energético existe en nuestro cuerpo, de la misma forma que sabemos y sentimos que tenemos manos, brazos, pies, etc., sin necesidad de concentrarnos específicamente en estas partes del cuerpo. Otra analogía útil es el estado en el que somos conscientes de algo que sucede en nuestro entorno mientras estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, la forma en que un padre o una madre están atentos a lo que están haciendo sus hijos mientras están haciendo otras cosas. Por ejemplo, un padre o una madre puede estar ocupado leyendo un libro, pero al mismo tiempo estar percibiendo y ser consciente de lo que está sucediendo en el entorno o con sus hijos. Si bien la actividad y la atención principal está en el libro, nunca se pierde esa percepción del entorno. Podemos usar ese mismo estado mental para trabajar los puntos, es decir, mientras estamos sintiendo en nuestro cuerpo
y las transformaciones de chi internas de cada sección, ser conscientes de que estos puntos existen en nuestro cuerpo. Una forma de empezar a practicar esto es sentarnos en una posición cómoda y empezar a sentir los puntos uno por uno, hasta que estemos familiarizados con la ubicación y con el sentir de ese punto, de ese centro. Luego podemos empezar a intentar sentirlos todos juntos. También podemos practicar enfocarnos en un punto y desde ese punto sentir el resto de los puntos, como estableciendo conexiones energéticas entre ellos, y de esa forma crear una estructura mucho más integrada en nuestro cuerpo. Una vez que estamos familiarizados con estos pasos, es momento de empezar a incorporar este nuevo sentir en la práctica de los segmentos. Es recomendable ir segmento por segmento, es decir, de a uno, y no intentar realizar toda la práctica de una sola vez con todos los puntos en todos los segmentos. Por ejemplo, podemos empezar a incorporar los puntos en el primer segmento, cabeza de grulla, cabeza de dragón, y realizar el resto de la práctica normalmente sin incorporar ninguna observación de estrellas. Hasta que el segmento número 1 nos resulte cómodo trabajarlo con los puntos y natural. Una vez que logramos esto, podemos empezar a practicar el primero y el segundo segmento con los puntos y así sucesivamente incorporando nuevos segmentos hasta que toda la práctica nos vuelva a resultar cómoda, relajada, natural.